Hola hijo, ¿cómo estás mi amor? Hola, Pa, ¿cómo estás? Bien, muy contento. Bueno, saludando al público que esperemos que se vaya incorporando y que en el tiempo vayan sumándose también. Hoy tenemos otra propuesta de nuestros podcasts que hacemos charlas padre e hijo. Hoy con un tema que creemos es de interés general y que nos atraviesa un poco a todos de una u otra manera, que es la discriminación. Exactamente. Buenas tardes, mañanas, noches a todos los que nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Y bueno, Pa, ya que propusiste este tema tan interesante y complejo, me encantaría darte la batuta. Bueno, nada, y hoy me parecía eh, interesante hablar de este tema porque a veces cuando se habla de discriminación, se habla en forma muy genérica, ¿no? Este, que tal vez no con demasiada profundidad de por qué surge la discriminación realmente. ¿Qué tiene de componente también en la naturaleza humana esa a veces necesidad de sentirse diferente, más allá de que tenemos infinitas cosas en común entre todos los seres humanos, pero a veces necesitamos como un factor para, no sé si dar respuestas a necesidades personales, sino como por un lado una construcción sociocultural, si se quiere, eh, donde hay una necesidad de mostrarse diferente o de sentirse no tan igual para, para poder sentirse mm, más, como digamos, más pleno frente al resto de la sociedad. Eso por un lado, eh, a veces esa cuestión de discriminación tiene que ver con esa necesidad personal de resolver algunas cuestiones en lo individual frente al colectivo social. Y por otro lado, la discriminación desde un lugar conceptual de lo que significa discriminar, ¿no? O sea, eh, discriminar más desde el lado de diferenciar una cosa de otra para comprender mejor. Son dos cuestiones distintas, ¿no es cierto? Entonces, eh, a mí me gustaría hablarlo desde los dos lugares, pero que al final terminemos ahondando en la discriminación como lo que, a mi entender, termina siendo una de las características más negativas que ha tenido el desarrollo de la humanidad, te diría. No solamente algunas cuestiones puntuales, sino que en el desarrollo de la historia la discriminación ha sido muy negativa para, para el mundo, para el ser humano en general, ¿no? Eh, sí, pensaba antes de arrancar este podcast que la verdad, sinceramente, te había dicho que no tenía mucho, no quise ponerme a pensar en qué hablar y qué decir, y estoy más interesado inclusive en escuchar tus reflexiones. No siento que tenga inclusive tanto para aportar, pero sí me parece que la cuestión de la discriminación es algo que es un pensamiento que ahonda constantemente en nuestra cotidianidad, ¿no? O sea, por lo menos en la mía, estoy seguro que en la tuya también, porque es algo que nos importa. Y, y pensar, y yo me siento muy confundido muchas veces en estas cuestiones de discriminación, de qué es discriminación, de qué es, qué no es, qué realmente en el fondo es discriminación y en una primera ojeada gorda no parece, pero si profundizás sí.
qué cosas realmente no son discriminación y sí se toman como discriminación, no desde el lugar, porque claro, conceptualmente la palabra discriminar es, justamente como decías, diferenciar, ¿no? Como que, bueno, discrimino entre el color rojo y el verde, estoy discriminando cuál es el rojo, ¿no? Eh, y también me pregunto a veces, por ejemplo, cuando se habla de la discriminación, ¿qué necesidad tenemos? Estas cosas que estabas hablando vos con respecto a sentirse superior a otros y demás, lo hablamos mucho en nuestro podcast de la soberbia, ¿no? Está muy vinculado a eso. Y, y a veces me pregunto también, ¿qué necesidad natural tenemos de catalogar? Siento que naturalmente tendemos a catalogar las cosas, ¿no? A siempre encasillar. Y qué parte de eso es natural y bueno y bien, simplemente con una cuestión de ordenanzas, y qué parte de eso, de esa necesidad natural de tendencia a catalogar y encasillar, termina aportando inclusive sin darnos cuenta a una discriminación negativa de esta que estás hablando. Son muchas dudas lo que tengo, no mucha cosa para aportar, sino que mucha duda constante. No, pero digo, una de las cuestiones que nosotros, desde que creamos este proyecto, digo, que lo que cuando con Lautaro hemos decidido generar esto, y hijo, nosotros siempre lo planteamos desde una conversación que la hacemos pública. Tampoco se trata de otra cosa que no sea conversar como hemos conversado toda nuestra vida. Y que espero que por muchísimos años más lo podamos seguir haciendo. Entonces, bueno, uno no es que puede o no, pero en la conversación van surgiendo los aportes y los pensamientos, la construcción de pensamientos nuevos inclusive, ¿no es cierto? Así que desde ahí yo creo que uno conversando con naturalidad, pero tratando de darle profundidad en la conversación, es que puede ir rescatando algo interesante. La discriminación, como decíamos, discriminar una cosa de la otra está bueno en términos de poder no confundir las cosas, de no poder no mezclar las cosas que no se pueden mezclar porque podrían ser tener un mal resultado o un mal diagnóstico si no discriminamos bien una cosa a la otra, tanto sea en términos sociales, en nuestra vida individual, en términos médicos, cuestiones, o en todo tipo de órdenes de la vida. La discriminación como concepto para no mezclar las cosas y tener mejores diagnósticos es lógico y es natural y está bien. Si no, podrían unirse componentes que si uno no tiene un buen diagnóstico de discriminación, mezcla cosas que terminan siendo explosivas, por ejemplo, en términos químicos, ¿no? Pero bueno, pero eso es una cuestión que tiene que ver con comprender mejor ciertas cuestiones materiales y ciertas cuestiones conceptuales. Ahora, después está el factor sociológico de la discriminación, que ahí sí es donde están los componentes negativos en general en el comportamiento humano. ¿Y a qué responde eso? Nosotros cuando hablamos en unos podcasts anteriores también, por ejemplo, de este este filósofo, pensador, Jean-Paul Sartre, que él, justamente una gran parte de su filosofía y de sus estudios y escritos tenían que ver con eso, con la cantidad de cuestiones que tenemos los seres humanos, la singularidad que tenemos los seres humanos, por sobre que es infinitamente mayor las cosas que nos unen que las pequeñas cosas que nos separan. Sin embargo, en las sociedades muchas veces somos víctimas de la necesidad de sentirse diferente al otro o a la otra.
tanto sea por el color, por la religión, por los hábitos, pero por cuestiones mucho más tempranas, si se quiere, desde nuestra familia, desde nuestra crianza, desde los lugares donde ejercemos los primeros vínculos de relacionamiento con la sociedad, en las elecciones muchas veces de nuestros padres cuando nosotros somos niños que todavía, o cuasi bebés, que todavía no tenemos posibilidades de decisión en qué lugares vamos a interactuar, y nuestros padres van decidiendo en qué lugar sí y en qué lugar no, por ejemplo. Desde ahí tal vez ya hay una pequeña influencia o una gran influencia en términos de discriminación, ¿no? En qué ámbito yo me vinculo, con quiénes no me vinculo, en qué lugar fui educado y en qué lugar no tuve acceso a ser educado. Desde ahí ya pueden ir encontrándose un montón de factores que no están sujetos a nuestras decisiones, sino más bien a las decisiones de nuestros padres o en todo caso de responsables tutores cuando todavía no tenemos decisiones de nosotros mismos en dónde interactuar. Pero después sí también en esos lugares donde vamos interactuando, ahí sí hay un factor de nuestras decisiones en las pequeñas magnitudes o grandes magnitudes. A los 5 años, con qué compañeros que tenemos más empatía, nos sentimos bien y desarrollamos amistad, con qué otros por algún motivo, alguna acción o algo nos distancia. En el propio proceso educativo, cuántas veces el proceso educativo aporta a la discriminación, el rol de los educandos, de los educadores, perdón, o llamados o mal llamados educadores también, qué rol van generando también en nosotros para ir construyendo una actitud o una naturalización de ciertas cuestiones en la discriminación. Hay muchísimos actores que en el correr de nuestra vida van a influyendo en ese sentido. Y ahí, por ejemplo, hay mucho para rascar, ¿no? Digo, el proceso, la construcción en cada individuo de esa actitud discriminativa después o durante el proceso de la vida. ¿Y cómo se hace con eso? Porque después de que vos te construiste un ser, entre comillas, muy acostumbrado a la discriminación, asumir que eso es nefasto o es muy malo, y cómo luchar para revertirlo. Es un tema eso, que por lo general uno no lo piensa cuando habla de discriminación. Por eso yo decía al principio, se habla de discriminación en cuestiones puntuales, pero sin la profundidad de todo ese recorrido para llegar a una actitud o una naturalización en la vida cotidiana, a los distintos tiempos de la vida, a discriminar o la discriminación como algo que sucede. Y que, por ejemplo, digamos, cuando vos decís que se habla de discriminación en cosas puntuales y no con tanta profundidad, si vos querés dar un ejemplo de una situación en donde se habla como, según vos, pensás que cotidianamente se toca la discriminación y un pensamiento de cómo vos pensás que debería ser, ¿cómo podrías plantearlo para que quede más clara esa idea? Por ejemplo, en ciertos chistes, ¿no? Los chistes de negro, los chistes de judío, los chistes discriminatorios, ¿no? O en ciertos programas masivos en los cuales se planta la discriminación como algo natural y hasta gracioso, motivos más de humor que de construcción social, ¿no? Eso es un ejemplo claro. Entonces, ¿cómo se va naturalizando la discriminación con la justificación de que es parte del humor?
lo cual es todo un tema. Eso también es un capítulo aparte para poder, a mí, yo me crié con riéndome con muchísima, eh, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Con ciertos chistes que me causaban muchísima gracia, que disfrutaba mucho y que no asumía los componentes que tenían, los chistes de machistas, por ejemplo, ¿no? Que son discriminatorios de la mujer, sin duda. Y que la verdad que hasta el día de hoy inclusive me causan gracia. Entonces, frente a eso, son hechos ejemplos concretos, ¿cómo desconstruir ciertas cuestiones para que eso que hasta hace 5 minutos te daba gracia, te deje de dar gracia y asumir que es algo que es negativo en términos de una sociedad que por esos mecanismos naturaliza la discriminación, por ejemplo. Es un tema, yo no estoy diciendo que puede suceder una receta para erradicar la discriminación a partir de estas conversaciones que tenemos. Lo que sí creo que podemos y que tiene sentido hablar contigo y que podemos compartir con la gente que le interese, es una mirada común tratando de comprender más profundamente, porque además cuando vos vas entendiendo más profundamente algunas cosas, estás en mejores condiciones de poder reflexionar y hacer un cambio de actitud. Que no te va a llevar a dejar de ser un discriminador, una discriminadora, pero sí a ponerte en discusión ciertas cosas que vos fuiste naturalizando en toda tu vida y que hacen que, sin querer o queriendo, vos seas un discriminador, una discriminadora en ciertas acciones. Y no solamente en acciones, sino en pensares. Claro. A veces es más complejo todavía. Claro, vos sabés que ahí con estas cosas que vos estás diciendo se me vienen dos cosas a la cabeza que para mí son eh, herramientas fundamentales para este trabajo, ¿no? Para esta lucha. Y una es el intento de empatía cada vez más profundo, a pesar de que nunca se logra una empatía absoluta. Nunca voy a tener una empatía absoluta con una mujer, con la discriminación del machismo, con un gay, con la discriminación, con la homofobia, con una persona de piel oscura, etcétera. Nunca vamos a llegar porque tendríamos que estar años viviendo lo mismo que ellos vivieron, pero tratar de trabajar muy profundamente en eso, inclusive aceptar que nunca vamos a lograr comprender del todo esas vivencias de los discriminados, eh, es, ya es como estar en otro lugar. Ya es, uno puede empezar a mirar las cosas desde otro. Sí. Una cosita, fíjate lo que acabas de decir. Mirá vos, no ponernos en el lugar, no vamos a llegar a entender nunca de los discriminados. Fíjate si ahí, mirá vos, no hay un hecho de discriminación, Claro. ¿no es cierto? Ujú, Ellos los discriminados o ellas las discriminadas. ujú. O sea, en eso nomás, que lo hacemos permanentemente. Fíjate, sin darnos cuenta. Pero aparte otra cosa, no reconocemos el lugar de discriminación que probablemente nosotros también tenemos en el mundo. Porque hablando Vos, así, vos decís que sí, nosotros como discriminados o como discriminadores, porque como discriminadores las dos sin cosas, duda. como discriminadores te decía al principio, y Ajá. ahora te digo también cómo no nos percibimos como sujetos discriminados. A Me ver. refiero estrictamente a lo que estabas diciendo tú, pero Ujú. en general, a nosotros la sociedad nos discrimina, a nosotros me refiero al ser humano, de diferentes maneras. Por ejemplo, el poderío económico, un sistema que promueve
Yo, esto, insisto, ¿viste? Como todos los caminos me llevan a Roma, ¿viste? Porque termino siempre hablando porque es real. Ujú. Eh, ¿Cómo hay un sistema que promueve la discriminación en todo sentido? Porque, por ejemplo, hace que los sectores que tengan un determinado desarrollo económico tengan acceso a ciertas cuestiones que los que no tenemos ese desarrollo económico no lo tenemos. Ya es una discriminación, es brutal y es histórica en el desarrollo de la humanidad. Ya nosotros tenemos un problema en el mundo desde, desde que ha ido avanzando la sociedad, y avanzando entre comillas, porque cuando hablamos de avance, ¿a qué nos referimos realmente? Vemos una sociedad que permanentemente plantea mecanismos de discriminación tremendos, tremendos, por los deseos de dominación, por los deseos no deseos, sino por las herramientas y las construcciones que se han dado para poder tener sectores de enorme privilegio y enorme cantidad de habitantes en el planeta, que justamente padezcan infinidad de penurias para permitir esa cantidad de privilegios para sectores muy pequeños en términos cuantitativos, ¿no? Después son de enorme poder. Eh, y ahí nosotros, la sociedad permanentemente nos está discriminando de una u otra manera. Por ejemplo, en ese aspecto. Entonces, cuando nosotros analizamos desde un sector, también sin querer, estamos muchas veces nosotros mismos discriminando y a su vez no asumiendo que somos discriminados. Ujú. ¿Me explico? Sí, sí, te explicas. Claro, lo que pasa es que cuando estaba hablando de estas cosas, estaba hablando del tema de la empatía, eh, uno tiende a hablar de, como decías vos, de algunos específicos tipos de discriminación como puntuales, que son los más tocados, ¿no? La gente de piel oscura, los homosexuales, las mujeres. Pero también la discriminación socioeconómica, si podemos ponerle un título como estás diciendo vos ahora, está en todos, ¿no? En toda la gente de clase media para abajo, media baja, ¿no? Para abajo. Pero también, me, digamos, particularmente, no lo pongo tanto en cuestión o no lo pienso tanto porque siento que no obstante uno es discriminado en esos sentidos, me siento muchísimo más privilegiado que esos otros sectores. Entonces la energía de ese pensamiento va más para ahí. O sea, yo no, digamos, si me pongo a mí, a pesar de que es verdad lo que decís, me cuesta ponerme a mí como una persona discriminada, como decir, dale, déjate de joder, anda a hablar con tal persona que de esos sectores. Entonces por eso cuando hablo de discriminación, me pongo sin lugar a dudas como un discriminador en deconstrucción constante, por lo menos eso espero, pero nunca desde un lugar de discriminado, porque no obstante puede, desde, digamos, creo que poniéndonos en ese lugar, ahí, y es verdad, existen otros tipos de discriminación, me imagino que la conversación es muchísimo más profunda de lo que podamos inclusive llegar a visualizar, pero ahí creo que, digamos, pasa a no quedar casi nadie afuera, ¿no? De la discriminación. Entonces, yo siento que necesito categorizar un poco para por lo menos tratar de pensar en los puntos que a mí se me hacen más importantes de trabajar y más eh, inmediatos a intentar resolver o mejorar. Por eso lo pongo más en esos lugares. Y ahí me hace pensar, por ejemplo, lo que decías vos, los chistes, ¿no? Los chistes van principalmente a esos sectores de que estábamos hablando. Y ahí pienso mucho y pienso todo el tiempo, y con unos últimos libros que he leído también, me hace pensar cada vez más en la importancia
del peso de la palabra. Yo siento que el peso de la palabra es muchísimo más importante y significa muchísimo más en el avance histórico social de lo que pensamos. Porque la palabra es la herramienta, fue la herramienta de la evolución humana. Empezó la evolución cuando dos personas dejaron de tirarse cosas para tratar de hablar o inclusive insultarse. Y entonces la palabra es la palabra digamos, con la palabra ahí está, y se sucede esta dialéctica hegeliana de la que hablamos nosotros, de la cual pensamos que sin ella no habría evolución del ser humano. La palabra es digamos, es todo. Digamos, existe pensamiento porque existe un idioma, si no, no se podría pensar, no se podría articular un pensamiento si no hay idioma que lo pueda conducir, que lo pueda armar. O sea, si no existiese una manera de decir las cosas, no habría cómo ordenar pensamientos y evolucionar en el pensamiento. Para mí, yo lo veo de esa manera. Y además, por ejemplo, la palabra es la herramienta, por ejemplo, del psicoanálisis para ayudar a una persona con sus problemas. Entonces ahí, todo esto, por ejemplo, los chistes, que uno dice, es un chiste. Y no, es mucho más que un chiste. Yo me crié con chistes también chistes de negros, chistes de gays. La escuela era tipo cualquier cosa, sos puto, ¿viste? Y yo me crié pensando que ser puto es malo, digamos, nunca digamos, no, es como que esa cuestión de está todo bien, pero qué bueno que yo no soy, ¿entendés? Entonces como que entonces no está tan todo bien, sos un discriminador también. Y entonces vas avanzando y después cada vez te vas dando cuenta de que no, es simplemente una característica más, como el que tiene el pelo largo, el pelo corto, que le gusta el fútbol y que le gusta el básquet, ¿no? Obvio, ¿no? Eso es obvio. Pero entonces para mí el valor de la palabra, y la gente que no le da tanto valor a eso, me parece que incluyéndome, me falta muchísima más profundidad de pensamiento de cuánto significa la palabra. O sea, entonces esa cuestión de los chistes me parece que es mucho más importante de lo que realmente pensamos. Hay mucha gente que dice que la discriminación se inmortaliza en el humor, que por no dejar de utilizarse en el humor es que sigue existiendo muchos tipos de discriminación. Y ahí me hace pensar en otra cosa que me quiero atrever, a pesar de no tener como una teoría acabada, que igual creo que nunca la tendría, al lenguaje inclusivo. Porque yo creo que el lenguaje inclusivo, y aclarando que no sé si estoy de acuerdo o en desacuerdo, no por no tener las pelotas para decir me pongo desde este lugar, sino porque siento que me falta mucho pensamiento y mucha lectura inclusive. Me falta mucho más desarrollar. Pero sí he dedicado un tiempo en pensar en el lenguaje inclusivo para salir de esa primera reacción, pero la primera reacción es negativa. No, ¿cómo puede ser? Vas a cambiar reglas del lenguaje. Esa es la primera reflexión inmediata que tenemos todos, que esa tiene que durar no más de 5 minutos, porque si no, preocupate con tu nivel de pensamiento, porque tiene que ser como que enseguida uno tiene que, todos los primeros pensamientos tiene que ser la primera ojeada. ¿Cuál es el pensamiento profundo? El reincidente, el que piensa una y otra vez sobre lo mismo para llegar cada vez a un estadio superior, ¿no? Entonces yo la otra vuelta pensaba, y te lo había comentado, había escuchado a una mujer hablando del lenguaje inclusivo diciendo una obviedad. Y ella dijo, él cuando del latín se pasó al español, entonces sus otros idiomas que se desembocó el latín, el todos, el final masculino, abarca el hombre y la mujer. El que dice que todos y todas está siendo un redundante, y eso es regla, ¿no? Y el que dice todos y todas está siendo redundante porque en el lenguaje todos abarca hombre y mujer, y el que dice todes es un imbécil. Esa persona, la verdad que para mí carece de un pensamiento profundo, carece de intelectualidad. ¿Por qué? No porque piense diferente a mí, sino porque la persona estaba hablando para mí, le estaba haciendo un flaco favor a su causa, y no por el hecho de que no piense como yo o algo por el estilo. Hay un montón de otros fundamentos que yo he escuchado de personas que están en contra del lenguaje inclusivo, que es mucho más respetable y más inclusive difícil de cuestionar. Es decir, bueno, me estás haciendo pensar. Esto me parece una obviedad, porque primero, cuando una persona
Y todo el tiempo aclaramos que es cosas obvias, todo el tiempo aclaramos cosas que son superfluas de aclarar, lo cometemos todos, pero sabemos que es superfluo de aclarar inclusive, que es casi al pedo. Pero cuando una persona dice como una gran capitalización intelectual, algo que es súper obvio, ya me parece que ahí está como con una cierta carencia de pensamiento un poco más profundo. Y para mí lo que decía era algo obvio y que es indiscutible, pero justamente la discusión de la mayoría de las personas que yo escucho que hablan muy en contra del lenguaje inclusivo, ponen la discusión en donde no tiene que estar. Es obvio que es regla de la gramática que el todos abarca hombre y mujer. No se está discutiendo eso, se está discutiendo cambiarlo para que genere una disminución de una discriminación, etcétera, etcétera. Eso es algo obvio. Y la discusión no tiene que estar ahí, tiene que estar en qué genera o no genera que se deje de decir todos para decir todes. Y ahí está lo que yo creo que implica el tema de la palabra. Y vuelvo, yo no sé en qué lugar estoy, pero me parece que el peso de la palabra es mucho más significativo de lo que pensamos. Entonces, si es así, decir las cosas de una manera diferente puede ser que implique un mayor bienestar a mucha gente de lo que nosotros pensamos. Entonces, la discusión no está ahí, no es regla, no, ya sabemos qué regla, se está discutiendo si cambiar la regla o no. Y además, yo soy partidario de creer de que el mundo tiene que ser dinámico. Y todo lo que hizo el hombre, justamente lo hizo el hombre, y lo puede hacer y deshacer, y mejorar y transformar. El hombre no hizo la tierra redonda, por eso es estúpido que digas que la Tierra es plana, porque el hombre descubrió a la Tierra plana, descubrió que la Tierra es redonda, que no es plana. Entonces, eso sí es absurdo, porque nosotros no lo hicimos. Ahora, el lenguaje y las reglas gramaticales lo hicimos. Entonces, como lo hicimos, lo podemos mejorar. Entonces, por lo menos ese argumento de que es regla y no se tiene que cambiar, es un argumento para mí muy flaco. Entonces, bueno, volviendo, inclusive, no tengo una postura acabada, no sé si estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, lo que sé que no tengo dudas es que la discusión no está ahí y que es como muy pobre. Y siento que inclusive me hace falta pensar mucho más de cuán significante es y cuánto peso tiene la forma que hablamos en el desarrollo de la humanidad. Creo que derivan muchísimas más cosas y bueno, hablo más porque quiero escuchar más. No, ahí hay una cuestión con respecto al- a la palabra en función de la construcción de sentido. Sin duda que la palabra es determinante en la construcción de sentido. Pero el lenguaje a veces también no solamente está en la palabra, sino está en lo que le llamamos el lenguaje corporal. Si vos a una palabra le das un sentido con una determinada expresión corporal, también significa, hay una construcción de sentido diferente. Pero por supuesto que la palabra es superlativa en ese aspecto. Eh, el valor de la palabra, nosotros muchas veces cuando hablamos en términos retóricos del valor de la palabra, como esa cuestión de la palabra como un documento, ¿no? Este, yo me acuerdo en épocas, ¿no? Que la palabra decía, bueno, si vos decías tal cosa, era un compromiso para toda la vida de lo que fuere. Entonces, bueno, el valor de la palabra, ¿no? ¿Cuánto es enorme? Es más, la palabra en un momento puede cambiar el rumbo de la humanidad, porque el valor de la palabra en boca de determinadas personas o en determinados actores de la humanidad que tienen una injerencia en cuestiones, en resultados después de decisiones de esas personas que pueden afectar a millones de seres humanos, te puede cambiar el destino de la humanidad también. O sea que el valor de la palabra es sin duda impresionante. Este, y también el disvalor de la palabra, que tiene que ver también con una cuestión de banalizar la palabra para que todo sea, para que, en definitiva, bueno, dijo, no dijo,
es lo mismo, no pasa nada, no cambia nada, no tiene tanto valor, bueno, hoy dice una cosa, mañana dice otra. Hay todo un tema con la palabra y, y también el sentido de ese uso y de la referencia. Como bien vos decías, la palabra no solamente como eh, el valor en sí misma, sino la significancia, ¿no? de esa palabra. Que ahí está asociado muchas veces la palabra a de dónde proviene, ¿no? De qué autoridad tiene esa palabra también. Pero la palabra como cuestión conceptual, sin lugar a dudas, es fundamental en la construcción de sentido. En la comunicación, pero que no es excluyente de otras formas de comunicación, como te digo, por ejemplo, el lenguaje corporal o la forma en que vos dosificás o dónde acentuás una parte de un discurso a otro, por ejemplo. Este, eh, y sin duda, el lenguaje o el sentido de las cosas también son construcciones, la palabra y el lenguaje y lo que uno elige como forma de comunicación también va mutando y va teniendo diferentes connotaciones y sin lugar a dudas son dinámicas y en permanente mutación, en permanente cambio. Digo, nosotros vamos incorporando en el lenguaje ciertas cosas que nos permiten reconocer de mejor manera determinadas cuestiones y eso va modificando el lenguaje sin lugar a dudas. El lenguaje no es estático para nada, como el universo que es una constante cambio y transformación, o sea, nosotros este, todos los días, en cada segundo y desde la existencia de la vida, todo va cambiando permanentemente. Ni que hablar las sociedades, ¿no? Y las cuestiones culturales, socioculturales y las formas de comunicación y el sentido de la comunicación. No es lo mismo hoy decir puto, yendo a lo que vos decías de que cuando vos en la escuela decías puto era algo malo, hoy decir puto significa otra cosa, totalmente distinta. Es decir, en algunos lugares todavía tiene ciertas connotaciones, a mi entender, que calculo que es bastante similar al tuyo, arcaicas, ¿no? Pero hoy no es un insulto en algunas cuestiones, sino es una referenciarse. De hecho, muchos amigos que uno ha sabido conocer en la vida, que pertenecen más a la militancia por los derechos los compañeros de la LGBTIQ+, por ejemplo, eh, ya han desmitificado y nos han hecho entender a muchos que teníamos esa construcción de que puto no dice nada, no es uno mis grandes amigos o personas muy queridas en este último tiempo, me decía que era orgullosamente marica. Y digo, qué loco, ¿no? Porque también en mi época, de chico, nos decíamos, che, marica. Y yo, ¿qué te pasa? Y ya queríamos agarrarnos a los bifes porque era, wow, qué puteada. Y hoy, un amigo que me dice, yo soy re marica. Y me lo dice sumamente consustanciado con su identidad, que es una de las personas que me está enseñando a comprender el lenguaje inclusivo también. Desde un lugar que a mí también me ponía en cierta cuestión lo inclusivo, porque, che, ahora tengo que aprender a decir todes, y a mí me sale todo, yo qué sé. Apenas he incorporado todas y todes, todos y todas, y ahora tengo que incorporar todes. O sea, como me genera una... Claro, pero ¿qué es lo que aprendí o voy aprendiendo en este tiempo? A que el lenguaje inclusivo, como de la misma manera que decir todos y todas, no tiene que ver con una cuestión de lenguaje, sino justamente de significancia. Porque los compañeros que definen la necesidad del lenguaje inclusivo es una lucha política.
que tiene que ver por la visualización de un sector discriminado, postergado o que siente que sus derechos son vulnerados en una sociedad donde no tendrían que ser derechos vulnerados por una condición sexual, por ejemplo. Entonces, desde ese lugar, en mi caso, desconstruyéndome de un montón de cosas, asumo por sobre todo un compromiso con la lucha de esos compañeros que el lenguaje inclusivo no tiene que ver con una cuestión gramatical ni semántica, sino que tiene que ver con una lucha política. Claro, es que ahí es donde está el porqué. Claro, porque si fuese discusión. lucha gramática, ahí sí valdría ese argumento absurdo de es regla gramática y ya. Es que no tiene, no está ahí la cuestión. Como vos decís, aparte, digo, eso se cae porque, digo, lo gramatical todo bien, digo. A mí me resulta mucho más difícil discutir una ecuación aritmética, que eso sí es difícil de cambiar, porque ¿qué vas a cambiar? El cuadrado de binomio no lo vas a poder cambiar. La teoría de Pitágoras no se cambia, porque te explica ciertas cuestiones en la geometría universal que permiten edificar, etcétera. Pero el lenguaje es absolutamente... es funcional a nosotros. Ahora, vos podás cambiar todo, pero lo que no podés cambiar es que la raíz cuadrada de 4 es 2. Eso no se cambia, o sea, porque es otra cosa. Pero el sentido de las palabras, eso sí, eso va... y el lenguaje va modificándose. Y aparte de eso, el lenguaje se fue modificando. Sí, por eso digo, la sociedad va significando otras cosas. Entonces la palabra va cambiando el sentido inclusive de esa palabra. En un tiempo, la misma palabra tiene distintos significados. Y eso es la evolución del lenguaje, la modificación. Ni siquiera la evolución es la modificación. Se modifica. Porque la sociedad empieza a necesitar otros significantes para poder entender algunas cuestiones o para poder comunicarse mejor o para que la comprensión colectiva sea mayor de una u otra cosa. Pero bueno, yendo de nuevo al tema de la importancia de la palabra y del lenguaje, también en el marco de la discriminación, eso es otra cuestión muy sustantiva. Desde el lenguaje se construye o se desconstruye en ese sentido también. Y digo, como retomando, ¿no?, el tema de la discriminación como eje del tema en cuestión hoy. Pero sí comparto absolutamente que la palabra cada vez tiene mayor preponderancia, que siempre la tuvo. Lo que tal vez nosotros vamos haciendo, justamente, y tú por lo que decías, y calculo que en mi caso y en el caso de cientos de miles, vamos comprendiendo ese valor, que a veces uno habla de la palabra sin la debida profundidad para ver en cuánto incide en términos sociales. Y sin lugar a dudas, en el caso que estamos hablando de la discriminación. Y te hago una pregunta. ¿Vos cómo pensás que se podría trabajar para mejorar? Porque uno siempre dice, y sé que, digamos, no tenés la verdad de la milanesa, pero uno siempre escucha y dice, bueno, con educación, fin. Y ahí... Eso, mira, la verdad que esa frase con educación, yo la pongo, no entre comillas, la pongo entre barrotes, ¿viste? Porque claro, es que suena muy casi como, suena como un por defecto, de lo que hay que decir, claro, por defecto, una cosa así, claro, y siento que es casi como decir nada. Es eslogan, es un eslogan. De hecho, se pasó eslogan, ¿viste? Que es una palabra extranjerizada, si se quiere, ¿no? Claro. Pero bueno, pero se entiende un eslogan, ¿no? Una cosa que está dicha como es marketinero, es decir, ¿cómo salimos con educación, salud y trabajo? Anda a cagar. Claro. Y bueno, ¿y qué pensás vos? Que cada uno, por ejemplo, cada uno desde su lugar, no de una persona con toma de decisiones, sino desde el lugar de individuo común. Y es complicadísimo, tampoco no te la estoy haciendo un favor con la pregunta. Pero de esto se trata, charlar, claro, así, hijos, para pensar juntos, digo.
Yo lo que trato primero de comprender lo más posible de qué se trata discriminar. Por eso insistía desde el arranque, ¿no? En la profundidad de la palabra discriminación, entender el concepto de discriminar. A partir de ahí, para mí lo que los seres humanos deberíamos permanentemente estarnos poniendo en discusión es el análisis de cómo es tan triste la diferenciación. ¿A qué nos lleva a diferenciarnos realmente entre los seres humanos? ¿A qué nos ha llevado la historia? Veámoslo de este lugar, por ejemplo. ¿Cuántas guerras que se llevan cientos de miles de personas y millones en la historia por diferenciarse en términos de religiosidad, por ejemplo? ¿Por qué una persona, un ser humano que tiene casi las mismas características que tengo yo, salvo 3 o 4, como tiene una determinada religión y otro tiene otra, son capaces de querer anularse el uno al otro, exterminarse por la existencia del otro? Y eso ha sido la historia de la humanidad. Entonces, pensar profundamente a qué nos lleva esa necesidad de diferenciarnos y ver que realmente conduce a cuestiones en contra de la vida. Entonces ahí, tratando de poner en discusión con uno mismo qué creemos de la vida, qué creemos filosóficamente, por qué estamos en el planeta, para qué existimos, para qué. ¿Cuál es el sentido de que estemos tú y yo en este planeta? ¿Cuál es el sentido de la utilización de nuestros sentidos para hacer usufructo de la vida? Entonces me parece que es más por ahí que se puede ir. Lo que pasa es que es muy utópico porque naturalmente vemos que el desarrollo de la humanidad se basa en la lucha por sostener las desigualdades y las diferencias y la discriminación, más que unificarnos en un mundo para todos y todas y todos. ¿Puedo, Sí, dale, dale. ¿Puedo tirar un bocado antes de que sigas que una pequeña cosita con respecto a lo que el ejemplo que pusiste recién de dos personas No, que... no podés. Disculpe, entonces continúa. No, es que si no sería... no, yo sé, pero yo tengo que seguirla porque si no sería hipócrita mi pregunta, ¿viste? Bueno, no, entonces no. No, pero por ejemplo, lo que decías recién, ¿no? Para poner... el otro día estaba pensando lo siguiente, con respecto a esto, por ejemplo, dos personas que tienen dos religiones diferentes, dos creencias diferentes, quieren aniquilar una a la otra. Y lo que es muy obvio que es muy absurdo eso, pero fíjate cuán absurdo. El otro día pensaba, ¿por qué tenemos tanta reticencia y tanta lucha y genera tanto odio y rechazo alguien que piensa diferente a vos si vos mismo pensás distinto a vos? Porque, ¿qué pasa? Yo pensaba el otro día, yo mismo hoy disiento de mi yo del pasado, de hace un año, y mientras más pensamos, más rápido no coincidimos con nuestro yo anterior porque más avanzamos, ¿no? Tipo, si vos pasás 5 años, ya lo hemos hablado esto, pero si pasás 5 años y pensás exactamente igual que hace 5 años atrás, es para preocuparse de tu nivel de desarrollo de pensamiento. Entonces pensaba, qué locura, si yo mismo no estoy de acuerdo conmigo y en unos años voy a escuchar lo que estoy diciendo en estos podcasts y me va a parecer una boludez, ¿cómo puedo pretender que otra persona piense igual que yo y no aceptar y generar todas estas cosas tan negativas con alguien que piensa distinto si ni siquiera yo pienso igual a mí? Bueno, pero ahí hay la vuelta de tuerca de lo que estábamos hablando anterior, es esa justamente. Ese tipo que eras vos hace 5 años tenía el derecho a pensar así, a existir, y tenía sentido su vida.
a la misma manera que que actualmente sos, que también seguís Sin duda. teniendo derecho a existir y derecho a la vida y derecho a hacer. A pensar lo que quieras. Y no te deja, y no sos un ser tan distinto de ese 5 años, de hace 5 años atrás. Sí distinto en el pensamiento, pero en cuanto a derechos, al sentido de la vida, por qué estás en este planeta, etcétera, etcétera, esas cuestiones más profundas, más filosóficas, son exactamente las mismas. Claro. Pero eso No es otra cambia. cosa igual, ¿eh? Es otra cosa. O sea, lo que estás diciendo vos es absolutamente así, pero es otra cosa más. Eso Sí, es... claro que es otra cosa, no es lo que vos estabas diciendo. No, no, no. Ta. No, lo que vos Pero, decías es y claro, aparte ¿cómo? de eso, inclusive, pero, o sea, Claro, menos sentido tiene llevar al conflicto pensamientos diferentes. Claro, claro, es como diciendo, el tipo que hace 5 años pensaba así no tiene derecho a existir, a eso claro, no, digo. claro. Y obviamente, que claro que, pero inclusive en un propio debate de intercambio de ideas, ya ahí mismo hay una contradicción. O sea, ese mismo que estaba pensando hace 5 minutos antes en un contrapunto de argumentos, de golpe le dice, no, esto es Claro. cierto, pensándolo bien, y ya está, ya es otro Cuando tipo se el que está genera la pensando. verdadera conversación que hablamos en el podcast anterior Sí, de sí, la de la soberbia. Sí. dialéctica, claro, Ajá. claro. Entonces, bueno, una nueva síntesis, bueno, a la pucha, ya es otro tipo. Claro, O sea, exactamente. pero en definitiva, en términos de lo que estaba siguiendo el hilo de lo que estaba hablando, es que todos estos tipos que somos durante el transcurso de nuestra vida y cada individuo, este, tiene un sentido de su existencia que tiene que ver con no anular al otro, o por lo menos así como lo veo yo, y creo que por ahí pasaría yendo a una pseudo respuesta de tu pregunta, ¿no? ¿Por Claro, dónde? Y bueno, por eso, por ir reconociéndonos como, como seres humanos con infinitas cuestiones en común y muy pocas diferencias. Y la mayoría de las diferencias son construcciones socioculturales y otras diferencias económicas, socioeconómicas, sin duda. Pero por esas diferencias, que también son parte de los procesos de dominación en el mundo, porque atrás, a ver, yo veo hoy ciertos líderes religiosos buscando, por ejemplo, que el Papa Francisco el otro día se encontrara, no me acuerdo con quién era, de representante de un, una de todo un universo musulmán, buscando los puntos en común, justamente. Bueno, eso es una respuesta también a la pregunta que me estabas haciendo anterior, ¿no? ¿Por dónde? Y por eso, aceptar que pensás diferente, pero el que pensás diferente, el que ves algunas cuestiones en forma distinta, no te anula como ser humano, porque por sobre todo hay algo que es superior a nuestras diferencias, que es que somos seres humanos con igualdad de derechos de existir, con igualdad de sentido de existir. Por eso hay que ir para tratar de ir buscándole la vuelta, decir muy, 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 muy a lo profundo de por qué. Entonces ahí cuando vos entendés que tiene tanto derecho a la vida un chico que tenga una característica, por ejemplo, una persona que nazca hemipléjica, por ejemplo, una persona que nazca en una religión determinada, una persona, lo que fuere, tiene el derecho a la vida, tiene el derecho a existir, tiene sentido que exista. Entonces, cuando entramos a ver que todos y cada uno, todas y cada una, todos y cada uno, tiene derecho a existir, porque la filosofía en la vida significa que vinimos acá para disfrutar la vida y no para anularnos entre seres humanos. Por ahí me parece que serían los caminos donde uno mismo tenía que trabajar. Después hay cuestiones que te pueden generar rechazos, que bueno, que ya tiene que ver con otras cuestiones. Ahora, que te genere rechazo tal o cual cosa,
si vos comprendés filosóficamente que que cada uno de los seres humanos existimos porque tiene sentido que existamos, le encontramos sentido para qué estamos en este planeta, ahí, bueno, ahí cuando empezamos a encontrar esas respuestas, estamos más cerca de desconstruir ese ser discriminador en que muchas veces la sociedad y uno mismo se va construyendo, ¿no? Eh, y ahí podemos ir más profundo inclusive. A ver. Ya sería eh, el sentido de la vida tiene tanta razón de ser un ser humano como un árbol. Entonces vos ahí ya lo conoces ridículo. ¿Qué tiene? Bueno, pero si no hubiera árboles, créeme, no existiríamos nosotros. Pero comprender eso ya te involucra a ver, cómo decirlo? Eh, salir del pensamiento simplista de lo cotidiano para entender en gran profundidad el sentido filosófico de la existencia. Lo que pasa es que a veces cuando vos te querés ir al pensamiento profundamente filosófico de un acto de discriminación burdo, hay un recorrido tan infinito que es muy difícil. Es muy difícil sintetizarlo. Infinito es una manera de decir, ¿no? Digo, pero hay mucho recorrido en ese pensamiento profundo para entenderlo desde ahí a que ese acto de discriminación burdo es malo para la vida, digamos, ¿no? O tiene que corregirse. Yo creo que hoy, entre otras cosas, igual es para otro podcast, hay una suerte de necesidad de comprender más el, el sentido de la vida, porque es tanto el maltrato al planeta en líneas generales, y es tan poco profundo el pensamiento colectivo en ese sentido, que estamos promoviendo nuestra propia autodestrucción. Sin dudas. Entonces ahí creo que estamos más cerca igual de acelerar ciertos procesos para comprender algunas cuestiones que, entre otras, el hecho de no sentirnos tan diferentes, sino mucho más iguales, porque la casa común que nos cobija a todos, si no la cuidamos entre todos como partes esenciales, va a hacer colapsar a nuestra existencia. Pero eso es un tema que creo que daría sin duda, para otro podcast. Es muy profundo y aparte también está esa cuestión de quién es, de más allá de lo que pueda hacer cada uno con eso, quiénes son los que realmente tienen que tomar las decisiones para que los cambios sean sustanciales y no sean pequeños cambios para nuestro propio narcisismo de dormir tranquilo todas las noches. Es un tema muy profundo, ¿no? Que podemos abarcarlo en algún otro capítulo pero yo como para cerrar un poco la idea, pienso que también relaciono todo ¿Cuánto esto. llevamos de podcast? Una hora, ya estamos, una hora. vamos cerrando entonces. Claro, sí. Las únicas dos cositas que quería decir yo para cerrar mi parte es que lo concateno mucho con lo que habíamos hablado la vez pasada y nuestro rechazo también aunque parezca que no tiene que ver nuestro rechazo con la idea de la meritocracia, de la persona que es, o cuando somos discriminadores o pensamos que alguien tiene menos derecho, tu propia vida, estás acá y tuvo que ver
con muchísimos eslabones, y ahí hubo de todo tipo de gente y cosa y situaciones para que se dieran tu propia existencia. Entonces ya desde ese lugar, ya la discriminación de creer que otros tienen menos derechos que vos y que vos tenés más, ya se cae por completo, y me parece que seguir pensando, y no, como lo hablamos la vez pasada, no desde un lugar, de un estado anímico depresivo, o desde de una sensación de gran inseguridad o disvalor propio, sino pensar con mucho amor propio hacia los demás, lo insignificante que somos, que es así, que somos la nada mismo. Y desde ese lugar, como trabajar desde un conjunto de nadas en común. Mientras más pensemos eso, yo creo que más también va en detrimento de la discriminación. Totalmente, comparto. Y además se sostiene desde varios lugares. Si vos querés llevarlo desde un lugar también, de la religiosidad, porque hay muchas frases y muchos escritos, viste que dicen somos menos que ceniza. ¿A qué se refiere eso justamente? A lo que acabas de decir vos estrictamente en este momento. Que cuanto más entendamos lo que realmente significamos desde lo chico a lo grande, ¿no? Desde lo más diminuto, que es nada, menos de un átomo de lo que sea, a esa cuestión maravillosa que siendo ese pequeño átomo tenemos derecho a existir. Son dos magnitudes brutales que nos pueden ayudar a ir desconstruyendo y construyendo un sentido más en función de la vida que de la destrucción, que al final, para mí la discriminación humana es destructiva y hay que contrarrestarlo con construcción de vida. Sí, sí, sí. Bueno, Además, hijo lindo. Ah, perdón, no, no, dale, no, 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 y además, no, es que ya está, pero digo, además, ese pensamiento, eh, de sentir eso, que somos nada, te va a decir, hacer tener menos, digamos, menos necesidad de estar anulando a otros. Si vos ya estás anulado por no hacer nada. Sí, suena horrible, pero es cierto, está bueno, está muy bueno. Casi un chiste, pero tiene que ver. Nada, Bueno, pa, muy linda bueno, la mi charla. vida, te amo, hijo. Gracias bueno, y gracias a que tenemos la oportunidad de que la tecnología nos permite compartirlo. Nosotros, estos podcasts que hacemos con Lautaro, Lautaro dirá su parte, pero lo hacemos por un motivo que creemos que, como decimos siempre, tal vez pueda tirar un tips que ayude en algo a algo, y aparte nos lo regalamos a futuro a nosotros también. Mm. No me imagino esto, ya cuando sea mucho más viejito, y que bueno, que mi hijo de golpe pueda mirarlo con sus propios hijos, o por lo menos cuando sea otra persona dentro de 20 y pico de años, y mirá lo que hablábamos con el viejo. Pero bueno, con ese doble sentido del regalo personal, pero además de tratar de aportar algo, bueno, esperemos que hoy haya sido útil también en ese sentido. Por lo menos inclusive desde el lugar de la compañía, inclusive, porque también yo soy un gran escuchador de podcasts, y los podcasts son una gran compañía para mí, me hacen sentir bien, son parte de lindos momentos de mi vida. Entonces, por lo menos desde ese lugar inclusive. Así que les agradecemos a todos y todas, todes los que están acompañándonos. Y nos encantaría también saber también qué les pasa y qué les genera escuchar estas cosas. Así que cualquier comentario, cualquier manifestación de ideas, sentimientos va a ser bienvenida. Muchísimas gracias a todos por escuchar, por ver, depende si estás en YouTube, si estás en Spotify. Somos Vladimir Pérez y Lautaro Pérez, somos padre e hijo. Esto es Charlas Padre e Hijo Podcast, y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.